Lunes 19 de enero de 2026. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro precioso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en las manos de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la luz, la gracia, el don del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, mis queridos hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada del primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículos del 16 al 23. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: Voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: Habla. Samuel siguió diciendo: ¿No es cierto que siendo pequeño a tus ojos, eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: Ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor, lanzándote sobre el botín, y has obrado mal a sus ojos? Saúl replicó: Yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios. En Gilgal, Samuel exclamó: ¿Le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos, tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación, mentira de los Refarim. Por haber rechazado la palabra del Señor, te he rechazado como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Evangelio es tomado de San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño
sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Mis queridos hermanos, continuando en esta historia, en el relato del libro de Samuel, en el día de hoy se presenta aquel pecado que llevó al rey Saúl a perder la gracia ante los ojos de Dios. Y es el pecado de la desobediencia. Es de ver cómo es desagradable a los ojos de Dios cuando nosotros no hacemos lo que Él nos ha pedido, lo que Él nos ha expresado, porque el Señor siempre nos hace una advertencia, nos dice cuál es su voluntad, para que luego nosotros la cumplamos, la llevemos a cabo. Hemos oído a lo largo de estos días de cómo Saúl fue elegido para ser el rey de Israel. Fue ungido, recibió la gracia, el don del Espíritu Santo. De hecho, como narra el libro de Samuel, después de que el profeta derrama sobre él el cuerno de aceite, viene una efusión del Espíritu Santo y él empieza a profetizar, empieza a hablar de las maravillas de Dios por la unción del Espíritu Santo, a tal punto que los demás profetas, al mirarlo, dicen: no sabíamos que también Saúl era profeta. Y es porque había recibido la abundancia del Espíritu Santo, había recibido una efusión de Dios, había sido dotado con grandes dones, carismas para el servicio como rey de Israel. Y en la medida en la cual Saúl iba avanzando, ganaba muchas batallas. Estaba combatiendo a aquellos pueblos que atacaban a Israel, que tenían oprimido a Israel, y había obtenido muchas victorias porque el Señor estaba con él. Y entonces Dios, en medio de esas campañas militares, le había dicho al rey por medio del profeta Samuel: cuando entres a conquistar este pueblo, debes condenar todo al anatema, es decir, no puede quedar nada vivo, y lo que quede lo deben de quemar y desechar. Ese era el mandato de Dios, esa era la voluntad del Señor. Pero resulta que cuando entraron y se dieron cuenta que tenían muchos animales, mujeres hermosas y todo lo demás, entonces dijeron: no, vamos a condenar al anatema, al exterminio, una parte, pero esto otro lo vamos a reservar para nosotros y le ofreceremos a Dios en sacrificio los mejores animales. Hermanos, esto sonaba aparentemente bien, pero ¿cuál era el mandato de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que no se reservara absolutamente nada. Esto me hace pensar de cómo a veces nosotros nos valemos de nuestros pensamientos, nuestras reflexiones y decimos: no, esto está mal, esto es algo que falta a uno de los 10 mandamientos. Pero ¿cómo a Dios le va a enojar que yo quiera tanto a esta persona? Yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, yo simplemente estoy viviendo, pongamos un ejemplo, un adulterio. Yo quiero a esa persona, le soy fiel. Hermanos, pero esa no es la voluntad de Dios. Resulta que ese fue el pensamiento de Saúl. Vamos como a disimular la cosa. Condenamos al exterminio una parte, pero lo otro lo reservamos y se lo ofrecemos a Dios. ¿Cómo va a ser que Dios se enfade con nosotros si le estamos realizando un sacrificio, un holocausto? Hermanos, esa era la situación. Entonces Dios envía al profeta Samuel para que vaya delante de Saúl y le empieza a decir: ¿recuerdas lo que Dios te había ordenado?
¿Y qué es lo que has hecho, Saúl? Y entonces él empezó a dar excusas. Dice, Saúl replicó, yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces, Samuel no acepta que ha cometido un error. Y esto es lo más tremendo. Cuando estamos haciendo las cosas mal, pero queremos justificar nuestro pecado. Eso es lo más grave. Querer justificar lo que ya Dios ha condenado. Lo que Dios ya ha dicho, esto no está bien. Porque es ponernos en el lugar de Dios. Es pensar que nosotros sabemos más que Dios. Y ese es el gran problema y es también el engaño de Satanás. Llevarnos al pecado y hacernos pensar que eso no es tan grave, que eso no es tan delicado. Querer justificar lo que es malo. Hacer ver lo malo como algo bueno. Esa es la peor canallada del pecado y es lo que el tentador quiere hacer. Por eso hay que estar atentos y siempre pedir la gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos conducirá a la verdad completa. El Espíritu Santo nos habla desde el interior y nos lleva al arrepentimiento, al dolor. He fallado, Señor, he pecado, reconozco mi culpa. En cambio, cuando la soberbia embarga el corazón del pecador, el pecador dice, no, pues esto no le gusta a Dios. Pero esto no es tan malo. Esa era la actitud que tenía Saúl en ese momento. Y por eso el profeta Samuel habló en nombre de Dios. Le complacen al Señor los sacrificios y los holocaustos, tanto como obedecer su voz. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de carneros. Una expresión poderosísima hacia el Rey. Al Señor, más que sacrificios, más que holocaustos, le complace la obediencia. La obediencia es una de las gracias más grandes, obedecer a Dios, renunciar a nuestro propósito, a nuestro proyecto personal, que muchas veces está equivocado, para optar por el proyecto que Dios nos propone. De eso se trata obedecer. ¿Y cuesta la obediencia? Claro que sí. A veces duele. La obediencia puede causar incluso lágrimas. Pero la obediencia a Dios, mis queridos hermanos, siempre nos va a conducir por el camino correcto. Quien le obedece a Dios nunca se equivoca. Nunca. Siempre obedientes es lo que Dios espera de nosotros. Le gusta más la obediencia que los sacrificios. Hermanos, ¿de qué nos sirve hacer muchas cosas? Muchos sacrificios, ayunos, penitencias, peregrinaciones. ¿De qué nos sirve hacer muchas cosas si no estamos haciendo lo que Dios nos pide? Esa es la gran pregunta que se suscita a la luz de la palabra del día de hoy. Hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de reconocer si hemos pecado. Si ustedes recuerdan, mis queridos hermanos, el rey David también pecó. Pero cuando el profeta Natán le dijo, este es tu pecado, él se fue corriendo a las montañas de Judea y lloró amargamente sus pecados. Saúl no se arrepiente. Saúl quiere justificar la desobediencia camuflada con aquello del sacrificio. Pero a Dios nadie lo engaña, a Dios nadie lo soborna. Y por eso es que continúa el profeta diciendo, pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación. Oiga, rebeldía y obstinación es equiparable al pecado de adivinación. Mentira de los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Esa es la sentencia que hace el profeta
en nombre de Dios. Y el Salmo decía cosas muy interesantes en el día de hoy. Dice: no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Es una queja de Dios. Hermanos, aquí es donde nosotros entendemos que lo que realmente Dios quiere es la obediencia a su ley, a sus preceptos. Dios es muy celoso en esto. Por eso las leyes de Dios no cambian. Cambian los hombres, pasan las épocas, pero los mandamientos siempre son los mismos. Son estables. Los mandamientos de Dios son seguros. Los mandamientos de Dios son un deleite para los que le aman. Mis queridos hermanos, podemos tratar de pasar por alto los mandamientos y querer aparentar ser piadosos, pero mientras no estemos cumpliendo la ley de Dios, va a ser muy difícil agradarle. A Dios le gusta más la obediencia que incluso la grasa de los carneros, que los sacrificios. En el Evangelio del día de hoy, que estamos siguiendo a San Marcos, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos se acercan a preguntarle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí? Y Jesús responde. Esto es muy interesante lo que nos plantea Jesús en el día de hoy. Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Dice Jesús: mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Mientras Jesús está en medio, no hay por qué ayunar. Mientras Jesús está en medio, no se debe ayunar. Pero llegarán días donde les arrebatarán al esposo. Él es el esposo y entonces ayunarán, dice Jesús. Esto nos lleva a pensar el hecho de por qué en las fiestas, en las solemnidades, en los días domingo, los cristianos no debemos ayunar. Nosotros podemos ayunar cualquier otro día de la semana, menos estos días de fiesta, porque el domingo es el día del Señor, es el día en el cual celebramos su triunfo. Por eso no puede haber llanto, no pueden haber lágrimas, debe haber alegría en el día del Señor. Lo mismo las solemnidades y las fiestas. La iglesia no recomienda ayunar en esos días. En cambio, los días penitenciales como el viernes, el miércoles, incluso los martes, son días especiales para el ayuno. Mis queridos hermanos, en los momentos en los cuales sentimos a Jesús más distante, es cuando tenemos que acudir al recurso del ayuno, del sacrificio e intensificar nuestra vida de oración. El gran problema es que cuando sentimos distante a Jesús, nosotros nos alejamos más. Pero el Evangelio hoy nos revela que en el momento cuando Cristo ya no está a nuestro lado, es cuando más tenemos que ayunar, es cuando más tenemos que orar. Si tú estás pasando por un problema, una dificultad, un momento difícil, debes intensificar tu oración. A mayor compromiso, a mayor dificultad, más grande debe ser tu vida de oración. Porque, ¿qué quiere decir? Que necesitamos más de Dios. Por eso no nos podemos cansar de acudir a la presencia de Dios. Y continúa Jesús en el Evangelio del día de hoy. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Cómo entender esto, mis queridos hermanos? Jesucristo es el vino nuevo.
Él es la novedad. Y para poder recibir la novedad del Evangelio se necesitan hombres nuevos. Por eso, Cristo no va a entrar en nuestro corazón hasta que nosotros no nos purifiquemos interiormente, hasta que no decidamos llevar una vida nueva, una vida distinta, una vida libre de pecado. ¿Quién puede experimentar a Cristo en su corazón? Aquel que se ha dispuesto para Él. Porque Cristo no va a entrar en un corazón viejo, porque esa persona no va a resistir la gracia de Dios. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué pasa si se echa vino nuevo en odres viejos? Que el vino se echa a perder. Cristo es la alegría y Él viene con su gracia a los corazones que se han preparado. Este es el gran secreto del Evangelio. ¿Tú quieres experimentar la gracia de la salvación a Cristo morando en tu corazón? Debes renovarte interiormente para que Cristo venga y se derrame sobre toda tu vida. Pidámosle al Señor hoy esa gracia, que nos dé un corazón nuevo, un corazón purificado, un corazón obediente para que Él pueda venir a reposar en cada uno de nosotros. Los fariseos, los escribas, no iban a entender a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían permanecer apegados a lo antiguo. Cristo nos trae la novedad del Espíritu y la novedad de la conversión. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y bendecido día en el amor de Dios.